Desde el 24 de febrero del 2022 comenzó una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ya se venía sospechando después de muchos conflictos entre estas dos partes, y gran cantidad de personas afirmaban que Ucrania caería ante la gran Rusia, y es que por estadística y lógica, todos pensábamos lo mismo. ¿Por qué a Rusia le interesa Ucrania? Hace siglos existió Ruskiev, que es de donde nace Rusia. Ucrania se encontraba dentro de lo que se llamaba la Unión Soviética, siendo parte muy importante de su economía, y cuando ésta se disolvió, Ucrania comenzó a luchar por su independencia, pero esta no estaba del todo claro, ya que algunos ciudadanos se sentían parte de Rusia. Y así fue como durante años este país se mantuvo con distintas culturas. Unos decían que eran rusos y otros europeos occidentales. Rusia tiene los ideales de ser un imperio, por lo que les resulta de muy mal gusto que Ucrania quiera seguir su propio camino. En Ucrania se encuentra casi toda la historia de cómo se forma la Gran Rusia, por lo que Ucrania y Rusia están estrechamente unidas por el tiempo. Las palabras del presidente Vladimir Putin sobre esto fueron: "Somos un mismo pueblo", refiriéndose a su pasado. Pero algo que afecta mucho a Rusia es que Ucrania no solo se está separando de ella, sino que se está aliando con el enemigo. Bienvenido nuevamente a este canal donde encontrarás mucho contenido divertido, productivo, curioso y nunca común, tan solo al alcance de un clic. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación, así podrás estar actualizado con todos nuestros videos y temas que sabemos que son de tu interés. En el 2014 se inicia como tal los conflictos a grandes rasgos entre Ucrania y Rusia, con el ataque a Crimea, y desde entonces la tensión solo comenzó a subir. Para el 2021, Rusia mandó a sus militares a la frontera con Ucrania con intenciones de invadir e intentó llegar a un acuerdo con Ucrania en diciembre de ese mismo año, pero dicho acuerdo solo tenía beneficios para Rusia y además el gobierno ruso amenazó con irse a las armas si no se cumplía ese trato. Como era de esperarse, el acuerdo fue rechazado y para el 24 de febrero del 2022, todos los ucranianos despertaron con la noticia de que estaban siendo invadidos. El presidente de Ucrania ordena que los militares se desplieguen y así inicia la guerra. El 25 de febrero, Kiev es proclamada en alerta. Ordenan evacuar las ciudades y las tropas rusas avanzan. Algo que Rusia no se esperaba era que Ucrania recibiera tanto apoyo. Estados Unidos sanciona a Rusia y otros países como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania expulsan a bancos rusos del SWIFT. Para cuando inicia la batalla por tomar Kiev, capital de Ucrania, los pronósticos eran terribles. Todos pensaban que hasta allí había llegado Ucrania, pero no fue así. Y Putin, al ver tanta resistencia por parte de su país hermano, amenaza con incluir ahora armas nucleares. Palabras que no fueron bien recibidas por el resto del mundo, ya que sabemos el daño que pueden causar. En este punto, la OTAN toma cartas en el asunto y comienza a apoyar más a Ucrania, y otros países se le suman. Ante tanta oposición, Rusia decide renegociar. Para el 1 de marzo, los rusos bombardean una de las ciudades más grandes de Ucrania, y para el siguiente día ya habían tomado la ciudad de Cherson, y se anuncia que aproximadamente habían fallecido 34 civiles en el bombardeo de Kharkiv el día anterior. Ya para el 5 de marzo, más de 1 millón de personas habían salido de Ucrania buscando refugio. En este punto ya se venía viendo una tercera guerra mundial catastrófica, porque estaban en juego las armas nucleares. Después de un ataque a la central nuclear de Zaporizhia, el presidente ucraniano pide a la OTAN que apoye y declare zona de exclusión. El 6 de marzo ocurrió lo inesperado. Mientras habitantes de Kiev estaban siendo evacuados, militares rusos atacaron, dejando 8 muertos, entre los cuales estaban 2 menores. Después de este incidente, los civiles comienzan a temerles a los rusos, incluso muchos de los que los apoyaban. Para esto, Rusia puso horarios en los que dejaría de disparar, permitiendo así que en esas horas los civiles puedan salir a refugiarse. Y después de que mucha población sufriera por los bombardeos, Ucrania llegó a un acuerdo con Rusia para que los civiles puedan evacuar por una ruta, y para el 8 de marzo ya eran más de 2 millones los que habían salido de Ucrania. Zelensky, presidente de Ucrania, culpa a los líderes mundiales de no poner todo su empeño por no apoyar de una mejor manera a Ucrania y alegó que la inacción equivale a un genocidio. El 9 de marzo se declara alto el fuego por 12 horas para que los ciudadanos de Sumy pudieran evacuar la ciudad.
Pero los rusos aprovecharon esto para bombardear un hospital en Mariupol, a lo que Zelensky se pronuncia y dice que lo ocurrido en el hospital de Mariupol era la prueba de un genocidio y nuevamente hace un llamado a la OTAN para que restrinja el tráfico aéreo sobre ese país. Para el 12 de marzo aún continuaban los bombardeos y esta vez causando más daño, y en un intento por tomar Kiev los rusos atacaron un hotel a tan solo 100 kilómetros. Ante tanta violencia, el cardenal Pietro Parolin se pronuncia a favor de la paz y propone a la Santa Sede para hacer negociaciones y llegar a acuerdos que favorezcan a ambas naciones. Algo que afectó mucho la reputación de los rusos fue que al atacar una base militar cerca de la frontera con Polonia, soldados rusos asesinaron a un periodista estadounidense y un reportero resultó herido, sin contar las personas que fallecieron. Para el 14 de marzo, el gobierno anuncia que los civiles ya no cuentan con agua potable, gas ni electricidad, y que ya han fallecido aproximadamente 2.500 civiles. Si has llegado hasta aquí, te invito a dejarnos un like para saber que te gusta este contenido. Es fácil y gratis, y nos ayuda mucho a seguir creando videos para ti. Para mediados de marzo, los rusos cada vez se acercaban más a la capital de Ucrania, por lo que el presidente lanzó militares para su defensa. Sin embargo, debido a la cantidad de personas afectadas en esta nación, Zelensky pide llegar a un acuerdo de paz, pero esta vez amenaza de que si no se lograba, iría a la ofensiva. Después de un mes es que el ejército ucraniano logra lastimar un poco a la fuerza rusa, destruyendo uno de sus barcos cerca de la ciudad de Mariupol, a lo que las tropas rusas respondieron retrocediendo en la ciudad capital de Ucrania. La ONU declara que en todo este mes de guerra son aproximadamente 3,6 millones de ucranianos los que han salido de la nación. Ya luego de un mes de luchas, Ucrania logra recuperar algunas ciudades y pueblos que estaban situados por los rusos. Claro está que no fue de manera pacífica y el presidente reitera ayuda de la OTAN para seguir recuperando su país. Un acontecimiento importante sucede cuando Ucrania derriba un avión ruso, y aunque ya habían fallecido varios rusos en combate, incluyendo generales, aún Rusia seguía adelante con su decisión. En mayo, Estados Unidos surte a Ucrania con militares y dinero para que sigan avanzando en la guerra, y en un intento de paz se liberan 214 personas que estaban prisioneras. Fue un intercambio de Rusia y Ucrania, pero ya en este periodo la guerra estaba muy intensa. Para junio, UNICEF arroja unos datos mostrando cómo la guerra había afectado a los menores de esta nación. Aproximadamente 243 niños habían muerto hasta esa fecha y más de 2 millones habían sido evacuados y refugiados. El presidente se pronunció diciendo que a pesar de las bajas y las destrucciones, los militares ucranianos estaban dando la vida por su país y que no iban a rendir. Para finales de junio, Rusia ataca la ciudad de Kiev. Entraron a fuerza de misiles, destruyendo todo a su paso, a lo cual el presidente ruso condenó. Pero al ver esta situación, los líderes de los países del G7 declaran que ayudarán con todo lo que necesite el gobierno ucraniano. Para julio, Ucrania dice estar recuperando sus territorios, y aunque muchos quedaron en estados deplorables, se mantienen con la frente en alto para seguir defendiendo a su país. El ejército ruso comenzó a perder fuerzas y territorio, por lo que ahora, más que nunca, Ucrania sigue pidiendo apoyo con la esperanza de salir victorioso. Después de 189 días de guerra, Ucrania tiene esperanzas de recuperar la zona sur de su nación, mientras que Rusia cada vez obtiene más sanciones por parte de otros países. Ya en estos últimos meses, la guerra ha continuado igual. Aciertos de Ucrania, toma de territorios ucranianos por parte de Rusia, intentos de tratados para llegar a la paz entre ambas naciones, y todo se ha vuelto un escándalo que está afectando a miles y millones de ucranianos. Sin embargo, algo que muchos no se esperaban era que Ucrania diera tanta pelea, y es que al estar recibiendo apoyo y Rusia quedando sin ellos, Ucrania no se ve tan débil. Son una nación dispuesta a luchar por su libertad, y lo están demostrando. Rusia, por otro lado, se está quedando sin aliados y sin apoyo de ningún tipo, por lo que muchos ahora le ven a Ucrania como vencedor. Si te gustó este contenido, puedes darle like y compartirlo. Seguiremos trayendo contenido relevante, interesante y cautivador, al alcance de un clic.